y ya entramos dentro de lo que es vías biliares, ¿sí? Entonces ya un tema probablemente ya habrán visto con más frecuencia o ya habrán escuchado con más frecuencia. Y entonces, antes de empezar, les voy a mostrar un poquitito de lo que es anatomía para que puedan recobrar o re- reconocer otra vez o recordarse de lo que era un poco de anatomía del primer año cuando vieron. Y en esta imagen tenemos todo lo que prácticamente necesitamos saber de acuerdo a las estructuras anatómicas que vemos aquí para poder entender lo que pasa en las distintas patologías que se producen, ¿verdad? Entonces, inicialmente vemos lo que es el hígado con los conductos hepáticos, que son estos los conductillos intrahepáticos, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos el hígado como el órgano principal, después tenemos nuestros conductos intrahepáticos, tenemos los conductos hepáticos, ya sea al derecho, ahí ya puso la compañera 565. Bueno, podemos ver aquí que tenemos los conductos, ya sea también del lado izquierdo, ¿sí? Y sabemos que si recuerdan de lo que era anatomía, la unión de ambos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo, vemos que tenemos la formación del conducto hepático común, que es este pequeño trayecto, y después ya una vez que el conducto hepático común se une al conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, cuando se unen estos dos conductos ya forman el conducto biliar común, que es el conducto colédoco, ¿sí? O sea, seguramente se recuerdan de eso. El conducto colédoco a su vez viene a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿sí? A nivel de la ampolla de Vater, ¿sí? Que es este el colédoco, viene aquí, tenemos nuestra ampolla de Vater, y el conducto colédoco ingresa a nivel del duodeno conjuntamente con el conducto pancreático, que es el principal, que es el conducto de Wilson. ¿Estamos? Entonces, los dos ingresan a nivel de la ampolla Vater y están controlados a través de un esfínter que es el denominado el esfínter de Oddi. Aparte de eso, como ven aquí, vemos la vesícula biliar, que es un almacenaje o un depósito para el líquido que se produce a nivel del hígado, que es la bilis. ¿Estamos? Vamos a ver enseguida. Entonces, básicamente todo esto es lo que tenemos que saber anatómicamente como para poder identificar las diferentes patologías que vamos a tener. Bueno, la primera patología que tenemos que reconocer es la colestasis, ¿sí? La colestasis, estasis, por definición, es que algo está detenido, ¿sí? Algo se detuvo. Cuando hay una estasis es porque algo está detenido, ¿sí? Y la colestasis hace referencia a que la bilis, que es el líquido que se produce en el hígado, ¿sí? La bilis se me produce a nivel de los hepatocitos, sufren modificaciones a nivel de los conductillos hepáticos, ingresan en los conductos biliares, ya sea derecho o izquierdo, al hepático común, vienen a nivel de la vesícula biliar y se depositan en la vesícula biliar y se almacenan ahí, ¿sí? La vesícula biliar es nada más que un depósito para la bilis. ¿Para qué? Para que cuando yo me alimento, yo como algo, mi organismo, a través de estímulos neuroendocrinos, reconocen que yo ingerí algún tipo de alimento, está mi líquido a nivel o mi contenido alimentario dentro del estómago, y una vez que va a pasar o que mi organismo reconoce de que yo tengo alimento dentro del estómago, se libera o se empieza a contraer la vesícula biliar con una enzima que se llama colecistoquinina. Eso hace que se contraiga la vesícula biliar y empiece a mandar la bilis que estaba almacenada aquí adentro, ¿sí? Que inicialmente se formó en el hígado, vino y se almacenó aquí. Entonces se contrae la vesícula biliar y expulsa para que venga y termine en el duodeno conjuntamente con los alimentos que consumimos para digerir los alimentos, ¿sí? Se encarga principalmente de la digestión de las grasas, ¿sí? Entonces, esa es la función principal. Entonces, la colestasis en sí es cuando yo tengo una detención de ese flujo de bilis que se produce en el hígado, se almacena en la vesícula y se transporta al duodeno. Cuando yo tengo una interrupción
en alguno de esos mecanismos, yo hablo de colestasis, ¿sí? Entonces, si yo tengo una alteración en la bilis, como les dije, es un líquido que se produce en el hígado para la digestión de los alimentos, ¿sí? Entonces, se produce en el hígado. Si yo tengo una enfermedad que me afecta el hígado, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo, hepatitis, por ejemplo, una colangitis esclerosante primaria, algunos ejemplos de enfermedades les doy, que afectan directamente a mi hígado, a mis hepatocitos, que son las células hepáticas, yo no voy a producir bilis, entonces yo voy a tener una colestasis, ¿sí? Yo no voy a tener ese trayecto, esa secreción de bilis a mi intestino, porque no se produce la bilis en el hígado por las enfermedades que me están produciendo. Ahora, otro problema es, si yo produzco la bilis, ¿sí? Se produce mi bilis en el hepatocito, eso se envía a los canalículos intrahepáticos, de los canalículos se envía otra vez a los conductos hepáticos derecho e izquierdo, llega a mi conducto hepático común, ¿está bien? Y ya se formó toda la bilis que tenía que formarse, pero yo tengo un tumor que me está obstruyendo mi conducto hepático común o mi conducto colédoco, y no me llega tampoco mi bilis al duodeno. Entonces, hablo de colestasis, ¿verdad? Yo tengo una colestasis porque mi bilis se formó, pero igual no llega a mi duodeno, ¿verdad? Entonces, tampoco voy a tener la capacidad de la digestión de las grasas y la digestión de los alimentos en este caso, ¿está bien? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una, una, una enfermedad que es característica, que se llama eh, una colitis ulcerativa que se manifiesta en el intestino grueso. Eso, como consecuencia, puede producir una colangitis esclerosante primaria, se llama, que es característico, si es que no se trata. Entonces, eso lo que causa es una estenosis, disminuye la luz de nuestros conductos biliares. Viene aquí, se produce una colangitis esclerosante, como sabemos, esclerosante va a disminuir la luz de nuestros conductos biliares principales. Entonces yo voy a tener un trastorno de conducción de la bilis también, ¿sí? Entonces, la bilis que se produce acá, que tendría que derramarse en nivel del intestino para la digestión de nuestros alimentos, no llega al duodeno, entonces hablo de colestasis, interrupción del flujo normal de la bilis. ¿Estamos? Entonces, a todo prácticamente lo que le estaba diciendo estaba acá. La bilis que se produce en el hígado, ¿está bien? Está compuesto por bilirrubina, está compuesto por ácidos biliares, está compuesto por colesterol, por fosfolípidos, ¿estamos? Entonces está compuesto por calcio, por electrolitos en general, ¿verdad? Uno de los principales es el calcio. Entonces, la bilis es una mezcla de varios componentes, ¿verdad? Que tenemos, o sea que y aquí prácticamente ya les puse cuáles son, ¿verdad? Pero que es lo más importante, que tenemos que reconocer sus componentes para poder saber qué tipo de enfermedad vamos a tener más adelante. Estamos. Para lo que nos sirve justamente es para la digestión de los alimentos, generalmente las grasas, ¿sí? Ahora, esta definición, yo le saqué, la primera definición le saqué de lo que es el Michas, la segunda le saqué de lo que es el Mariano Jiménez, porque es una definición más actualizada. Yo le voy a poner los dos libros en la plataforma como para que puedan ver. Entonces dice la definición antigua, que es la definición del Michas, no hay mucha diferencia entre ambos, pero los términos sí cambian un poquitito. Dice que la colestasis es un síndrome clínico humoral caracterizado por prurito, que es comezón, cosera en portugués, ¿verdad? Cosera, es ictericia, que es la coloración amarillenta de piel, mucosas y escleras, ¿sí? Elevación de la fosfatasa alcalina, que son enzimas hepáticas, marcadores, perdón, que vemos a nivel del hígado, y otras enzimas colestásicas que son gamma glutamil transpeptidasa, vamos a ver enseguida, son las famosas transaminasas que son la GOT, GPT, GGT, lo vamos a ver enseguida, ¿está bien?
y pueden presentarse en un amplio espectro de condiciones patológicas. Quiere decir de que innumerables enfermedades pueden causar una colestasis, ¿está bien? O pueden causar ese síndrome clínico humoral. Entonces, esta era la definición antigua. En cambio, la definición actual dice que, como ya les estaba diciendo, hay un impedimento del flujo continuo de la bilis. ¿Estamos? Es vulgarmente esto. Entonces, el Mariano Jiménez define como a un síndrome resultante de trastornos, ya sea en la formación, en la secreción o el drenaje de la bilis al intestino. ¿Estamos? Como le estaba diciendo recién, si yo tengo problema en el hígado, en los conductos o a nivel de la ampolla de Vater que me impide mi secreción de la bilis a nivel del duodeno, yo estoy hablando de una colestasis. ¿Estamos? Entonces, obviamente que eso me va a provocar alteraciones ya sean morfológicas, fisiológicas o incluso clínicas que vamos a ver enseguida. No sé si quedó claro la definición. Sí. En el Michans y es la primera definición. Al otro es Mariano Jiménez. Voy a poner. Sí, sí, claro. Justamente por eso no hay problema, les voy a poner los dos libros, sin problema. Bueno, es, entonces, con respecto a la definición, como les estaba diciendo, quiero que se les quede eso. ¿Sí? Cuando hay un trastorno en el cual yo, yo no produzca bilis, o no pueda secretar bilis, o no pueda drenar la bilis al intestino, estoy hablando de colestasis. ¿Sí? Y a partir de ahí van a empezar las manifestaciones clínicas. Ahora, esto es más de lo mismo. ¿Cómo yo puedo clasificar? Como les dije, si yo tengo un problema de producción de la bilis, ¿sí? Si yo no produzco bilis, yo tengo un problema a nivel de las células hepáticas, ¿sí? A nivel de los hepatocitos. Entonces yo tengo un problema intrahepático, ¿está bien? Ejemplo, vamos a ver enseguida. Si yo produzco la bilis, ¿sí? Yo tengo una producción normal de bilis, pero tengo una litiasis a nivel del colédoco que está trancando todo. Yo tengo un problema extrahepático, ¿sí? Entonces se puede clasificar intrahepático, extrahepático. Ahora, yo veo a un paciente que tiene ictericia. Ictericia saben por definición que es la coloración amarillenta de piel, mucosas y escleras, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que está ictérico, obviamente que tengo una colestasis ictérica. Pero hay pacientes que pueden tener colestasis, pero sin ictericia, que son las anictéricas, ¿sí? Entonces, no hay mucho secreto también con eso. Se puede haber colestasis ictéricas y anictéricas. Y están las que son agudas, por ejemplo, las manifestaciones por cálculos, por litiasis, por piedra que inicialmente estaba en la vesícula, pasó al colédoco, trancó el colédoco y vienen los síntomas de ictericia, prurito y sus demás cosas, ¿verdad? Esa es una manifestación aguda. En cambio, las crónicas traducen, por ejemplo, a un proceso de neoplásico, un cáncer, por ejemplo, un cáncer de la ampolla de Vater, que se conoce como un ampuloma, un cáncer de vía biliar, como un tumor de Klatskin, un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Verdad? Entonces, esas son las crónicas. Estamos, causan colestasis de forma crónica. Entonces, si vamos a clasificar la colestasis, se clasifican de acuerdo a estos tipos. Vamos a ver, las intrahepáticas, como ya saben, son las que se producen por trastornos, alteraciones hepatocelulares, los canalículos biliares o los pequeños conductilos microscópicos, en síntesis, trastorno a nivel de los hepatocitos que no tienen la capacidad de poder generar la bilis. ¿En qué patologías vemos eso? Hepatitis, independiente de la causa, puede ser viral, tóxica, autoinmune, alcohólica, por drogas. La lista de fármacos que puedan producir colestasis es innumerable, ¿sí? Yo no les voy a pedir
díganme, no les voy a pedir en el examen, cítenme 10 medicamentos que causan, no, es imposible saber, ¿ya? Lo que sí tienen que ustedes reconocer es a un paciente que está con colestasis, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Cómo van a saber? Vamos a ver enseguida, de acuerdo a los síntomas, signos y síntomas que presenten. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es el algoritmo de manejo y en quiénes yo voy a pensar que puede ser un intrahepático. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero que sepan es que si yo tengo un paciente en el que yo sospecho que es intrahepático en mi colestasis, entonces yo tengo que saber esta clasificación. Puede ser por hepatitis, puede ser por consumición crónica de medicamentos, puede ser por hormonas, puede ser por un trastorno de conductillos intrahepáticos, por malformaciones, puede ser por cirrosis biliar primaria en pacientes alcohólicos, puede ser por colangitis esclerosante primaria, que es consecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, como les dije, puede ser por una colestasis intrahepática que es normal en pacientes embarazadas, puede ser por un paciente que está crítico con nutrición parenteral, que no recibe alimentación por boca por mucho tiempo, solamente por vena. Entonces, eso significa nutrición parenteral. Entonces, también se produce colestasis en ese tipo de pacientes, o por qué no en pacientes que fue sometido a un trasplante hepático y rechazó su trasplante, obviamente que va a causar una colestasis también. Entonces, todo este tipo de causas, todos estos ejemplos son ejemplos de causas que causan, valga la redundancia, colestasis de forma intrahepática, o sea que el problema está en el hígado propiamente dicho, no se forma la bilis. ¿Estamos? Ahora, las extrahepáticas, como ya saben, quiere decir de que ya se formó la bilis, ¿sí? Ya se formó la bilis, ya se tenía que enviar hacia el intestino, o de hecho ya se envía hacia el intestino, ya llega la bilis a nivel del conducto hepático común, pero no pasa más de ahí. ¿Por qué? Porque hay procesos benignos y procesos malignos. Los procesos benignos son las piedras, las famosas piedras que sabemos, la litiasis coledociana, que están a nivel del colédoco o del hepático común, o del hepático derecho o izquierdo, o incluso puede haber litiasis intrahepática. Estenosis benigna de la vía biliar principal generalmente es posquirúrgica en cirugías difíciles donde no se puede reconocer bien la anatomía de la vía biliar. Entonces, en ese caso, por alguna lesión iatrogénica de la vía biliar puede causar una estenosis. Una colangitis esclerosante primaria, como ya le estaba diciendo, que se puede comportar como causa intrahepática y extrahepática, dependiendo del lugar donde esté la colangitis, ¿está bien? Los tumores benignos de la vía biliar principal, claro que sí, ¿por qué no? Quistes de colédoco, los quistes hidatídicos, que son quistes parasitarios, en nuestro país no es muy frecuente, sí, hacia la Argentina es frecuente. Disfunción del esfínter de Oddi también es una causa benigna. Y después están los procesos malignos, obviamente, ¿verdad? Carcinoma de la cabeza de páncreas, el cáncer de la ampolla de Batter, que se conoce como ampuloma, los cánceres de vía biliar principal, que se dividen de acuerdo al tercio donde esté el cáncer, eso van a ver en su momento cuando vemos cáncer, es carcinoma de los conductos hepáticos, ¿por qué no? Cáncer de vesícula, o también linfomas que estén a nivel del retroperitoneo, que estén comprimiendo al conducto hepático o al conducto colédoco de forma extrínseca, ¿verdad? O sea, de hacia afuera. Entonces, todos estos, todos estos mecanismos lo que hacen es obstruir la vía biliar principal o la vía biliar extrahepática, ¿sí? La vía biliar extrahepática es desde la unión de los conductos hepáticos hasta la ampolla de Vater. O sea que conducto hepático común y el conducto colédoco hasta la ampolla de Vater. Si yo tengo una obstrucción en cualquiera de ese trayecto, estoy hablando de una causa extrahepática. ¿Estamos? Ahora, la etiopatogenia es más de lo mismo, ¿sí? La etiopatogenia hace referencia al tipo de causa que me esté provocando esta colestasis. Ya saben que la extrahepática se debe a todo lo que ocurra desde fuera del hígado para abajo hasta la ampolla de Vater, y la intrahepática
dentro del hígado mismo, lo que hace es que falle, ¿verdad? A nivel de los hepatocitos para producir o secretar cantidad adecuada de bilis, como dice ahí, ¿verdad? Y pues las causas son innumerables, como ya les puse. Ahora, la presentación clínica, ¿cómo yo voy a saber que un paciente está con colestasis? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo sospechar? Si yo tengo un paciente con colestasis, ¿se acuerdan la clasificación que decía ictéricas o anictéricas? ¿Sí? Entonces, eso ya hace referencia a la manifestación clínica de mi paciente, ¿sí? Entonces, si mi paciente está ictérico, si está con una coloración de piel, mucosa o esclera de coloración amarillenta, yo hablo que un paciente está ictérico, ¿sí? Entonces yo sé, este paciente está con colestasis. ¿Sí? Ahora, si el paciente además tiene coluria, ¿qué es la coluria? Coloración de la orina como Coca-Cola, ¿sí? Coloración negruzca de la orina, color Coca-Cola. Hipocolia, ¿qué quiere decir? Hay una disminución de la coloración de la materia fecal, ¿sí? Sabemos que la coloración de la materia fecal es generalmente marrón, ¿sí? Oscuro. Entonces, cuando yo tengo una coloración gris de la materia fecal o incluso blanca de la materia fecal, yo hablo de hipocolia o incluso acolia cuando es totalmente blanca y no tiene ninguna coloración, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que la bilis no está en el intestino, está totalmente obstruido, ¿sí? Y no llega ninguna gota de bilis al intestino, ¿sí? Porque la coloración de la materia fecal se debe a la bilirrubina presente en la bilis, ¿estamos? Entonces quiere decir de que ninguna gotita de bilis pasa al intestino, por eso tenemos ese tipo de coloración. Entonces, si yo recibo a un paciente con ictericia, con coluria, orina de color Coca-Cola, hipocolia, ausencia de coloración de la materia fecal o acolia, y prurito, que es la picazón generalmente en la palma de la mano o en la planta de los pies, ¿sí? Prurito, yo estoy ante un paciente con colestasis, ¿sí? Porque esta es la manifestación de la colestasis. Ahora, a partir de ahí, yo tengo que empezar a investigar otros síntomas. ¿Para qué? Para tratar de hacer el diagnóstico de la causa de mi colestasis, para saber si es intrahepática o extrahepática, si es aguda o es crónica. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un paciente con ictericia, con coluria, con acolia, con prurito, y yo le digo, señor, ¿hace cuánto tiempo que usted está así? Yo tengo ictericia y prurito hace 6 meses. No es una piedra, no es una litiasis, eso probablemente sea un cáncer, ¿verdad? Entonces, si te dice, doctor, yo tengo dolor intenso hace 2 días de evolución acá en la boca del estómago o hacia el lado derecho, que se me va hacia la espalda o incluso al hombro, eso es una litiasis, ¿verdad? Una piedra probablemente que esté causando una colangitis, una inflamación del conducto colédoco, ¿verdad? Entonces, dependiendo del síntoma que se agregue, yo voy a ir sospechando de la lesión. ¿Está bien? Así como también si yo veo a un paciente que está amarillento, está totalmente amarillo, patito, como ictérico, o incluso tiene, no está amarillo, pero tiene intenso prurito, prurito, prurito. Y le digo, señor, ¿usted es consumidor de bebida alcohólica? Sí, consumidor crónico, todo el día toma bebida alcohólica. Entonces estoy probablemente ante un paciente con cirrosis biliar. Entonces, como les digo, los signos y síntomas característicos es ictericia, coluria, hipocolia o acolia y prurito. Y a partir de ahí vamos haciendo el interrogatorio para tratar de tener una causa de nuestra colestasis. ¿Está bien? Prof, e o ¿Entendieron? prurito é por quê? Nas ¿Cómo? mãos e nos pés. O prurito nas Bueno, mãos e nos pés é por quê? mira, la bilis sirve para degradar los productos, sirve para degradar justamente los alimentos que ingerimos, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo derramamiento de bilis a nivel del intestino, yo no voy a, no es que esa bilis va a desaparecer, ¿sí? Esa bilis se va a almacenar, si es extrahepática, se produce todo, pero está almacenado. Y por mecanismos intravasculares eso va a empezar a depositarse a nivel de la piel, no a nivel del intestino.
Y a nivel de la piel, nosotros tenemos muchísimos receptores de bilirrubina, ¿sí? Entonces, mi piel normal, tu piel normal es de coloración, o sea, yo soy blanco, no sé si vos sos blanca o entonces, mi coloración normal, no, yo no tengo que tener bilis en la piel, ¿sí? Pero yo en la piel tengo receptores para la bilis. Entonces, si yo tengo una hiperbilirrubinemia, si yo tengo mi bilirrubina aumentada en la sangre, no en el intestino, si yo tengo aumentada en la sangre, yo voy a tener aumentada en los receptores de la piel, ¿sí? Entonces, a partir del momento que yo tenga hiperbilirrubinemia, que se considera por encima de 1.5, yo puedo tener prurito porque mis receptores a nivel de la piel por bilirrubina, que en teoría no tendrían que estar ahí. Tenían que estar dentro del intestino digiriendo los alimentos. No sé si me explico. Entonces, por eso se produce el prurito. Porque en vez de estar en la piel, pasa a lo que sea la circulación intravascular, llega a nivel de los receptores de la piel y ese acúmulo de hiperbilirrubinemia en los receptores en la piel que abundan en la mano y en los pies, por eso generalmente es más frecuente en la mano y en los pies, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso se produce el prurito, por el acúmulo excesivo de la hiperbilirrubinemia a nivel de los receptores, tanto en la mano como en los pies. ¿Estamos? Gracias, profe. Atorrea es aumento ¿cómo te iba a decir? De posiciones de tipo gordurosa en las heces. O sea, es como que vos estés eliminando grasa en cada deposición, materia fecal acompañada de grasa. ¿Por qué se produce eso? Como sabemos que ya les dije que las bilis es la encargada de digerir la grasa, ¿sí? En cambio, si mi bilis no llega a mi intestino, no entra en contacto con los alimentos grasos que yo consumo, no se va a digerir la grasa, ¿sí? Entonces, así como yo como, va a salir otra vez. Obviamente que no va a salir entero lo que yo como igualito, ¿verdad? Pero va a salir con mucha grasa. Entonces, generalmente al ver la materia fecal con una steatorrea, por ejemplo, yo veo que tiene mucho componente graso, porque no se mezcla con el agua del, del- del inodoro, ¿verdad? Entonces, es, es una materia fecal con alta concentración de grasa, ¿verdad? Y eso se puede reconocer a simple vista. Generalmente porque, como le dije, la función de la bilis es degradar la grasa. ¿Está bien? Si no se degrada eso, porque no hay bilis, entonces vas a eliminar toda la grasa en tu materia fecal. ¿Está bien? Bueno, es- entonces, la presentación clínica, ¿cómo quiero que se les... Eso es lo más, como yo le enfocaba a ustedes. Yo no quiero que ustedes me sepan de memoria. Ah, no, la amoxicilina clavulánico produce colestasis. Ah, no, el diclofenac. No, yo no quiero que ustedes sepan eso. Yo lo que quiero es que ustedes reconozcan a un paciente con colestasis, que sepan quiénes son. Los que tienen ictericia, los que tienen coluria, los que tienen acolia o hipocolia, que ya saben la definición, o los que tienen prurito. ¿Sí? Ahora, cuando recibo a este tipo de pacientes en la urgencia, el paciente puede tener prurito y no puede tener ictericia, ¿sí? O incluso no puede tener ninguno de estos signos y síntomas porque el prurito es leve. Al paciente, el paciente ni por ignorancia no sabe que eso es una enfermedad. Entonces él viene a consultar por otra cosa, qué sé yo, tuvo mareos, vino, se le hizo un análisis laboratorio y en el laboratorio salió que algunas enzimas hepáticas estaban alteradas. Entonces vos le preguntas, señor, ¿a usted no le pica las manos, no le pican los pies? ¿O en algún momento no se quedó con los ojos amarillentos? Y ahí el paciente te dice, ah, sí, yo tuve una vez, me picó mucho la mano, o me picó mucho, qué sé yo, la planta de los pies, o mi ojo se quedó amarillento, pero después pasó. Entonces, muchas veces el paciente no reconoce eso, ¿verdad? Pero
lo más característico es que se presenta así. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes reconozcan a un paciente con colestasis, ¿está bien? Y a partir de ahí, que ustedes vean la colestasis, vamos a confirmar eso por laboratorio. ¿Y cómo vamos a confirmar eso por laboratorio? Como les dije, la bilis tiene bilirrubina, tiene colesterol, tiene sales biliares, tiene y algunos otros marcadores que vamos a ver enseguida. Eso se va a traducir, si yo tengo una colestasis, al pedirle mi laboratorio, se va a traducir laboratorialmente, ¿sí? Entonces, difícilmente yo tenga un paciente ictérico, por ejemplo, pero con laboratorio normal. Es muy difícil. Entonces, ¿qué estudio yo tengo que pedir? Análisis de sangre, ¿cuáles? Tengo que pedir hemograma normal, ¿sí? Porque puedo tener un problema perdón, un problema hematológico donde tenga un trastorno a nivel de la producción de la bilirrubina, ¿sí? Una hemólisis masiva, por ejemplo, una anemia hemolítica, un paciente que tenga una púrpura trombocitopénica, donde provoca una esplenomegalia. Sabemos que el vaso es la forma para destruir los glóbulos rojos, entonces tengo una destrucción de glóbulos rojos exagerada, entonces eso lleva a una hemólisis masiva, entonces me puede producir trastorno a nivel de la bilirrubina indirecta. Eso más adelante van a ver la diferencia, no se preocupen todavía por eso, pero les digo nomás las causas. Entonces, tenemos que pedir un hemograma para ver si no está anémico el paciente, si no está con un cuadro infeccioso, porque un cuadro infeccioso también me puede producir éstasis o colestasis. Tengo que ver si el paciente, tengo que pedirle un análisis de perfil hepático o conocido también como hepatograma. En el hepatograma yo evalúo la bilirrubina, que se evalúa de tres maneras. Te informa bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, ¿sí? La bilirrubina directa también se conoce como bilirrubina conjugada, como dice en el PowerPoint, y la bilirrubina indirecta se conoce como bilirrubina no conjugada, o sea, son la misma cosa, ¿estamos? Entonces, cuando yo pido un hepatograma, yo voy a ver los niveles de bilirrubina, voy a ver los niveles de fosfatasa alcalina, que es el ALP que vemos ahí, que son, y también la gamma glutamiltransferidasa, que es la GGT, ¿sí? ¿Qué son esos? Marcadores obstructivos de la vía biliar, ¿sí? Marcadores obstructivos de la vía biliar. Fosfatasa alcalina y gamma glutamiltransferidasa, que es la GGT, van a estar elevados cuando yo tengo una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Además de mi bilirrubina conjugada o mi bilirrubina directa. Si yo tengo esas tres cosas elevadas, yo estoy haciendo el diagnóstico de una colestasis de tipo extrahepático. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más me informa mi hepatograma? Me informa GPT, la gamma glutamil transpeptidasa es la GGT. Me informan la GPT y la GOT, que también son transaminasas, ¿sí? Entonces, la GPT y la GOT son marcadores más específicos para el hígado, ¿sí? En cambio, entre los dos, tanto la GPT como la GOT, la GPT es la más específica para el hígado, ¿está bien? Todo eso me informa en el hepatograma, ¿sí? No es que yo estoy inventando, no. En el hepatograma eso me informa todo. Cuando yo solicito, sí, no. GPT y GOT son más específicos de trastornos hepáticos a nivel de los hepatocitos. GOT y GPT. A su vez, entre los dos, el GPT es el más frecuente otra vez o es el más característico para trastorno hepático propiamente dicho, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una GPT elevada y una GOT elevada también, probablemente tenga un trastorno alcohólico, una cirrosis alcohólica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
puedo tener esas dos transaminasas, son transaminasas, ¿sí? Cuando hablamos de transaminasa estamos hablando de GOT y de GPT, entonces van a estar elevadas y me traducen de que yo tengo o una hepatitis, o tengo una cirrosis alcohólica, o tengo una colangitis esclerosante primaria en la vía biliar intrahepática, ¿verdad? Entonces, alguna de esas patologías intrahepáticas yo voy a tener laboratorialmente si tengo mi GOT y mi GPT elevado, ¿está bien? En cambio, si yo tengo la GGT y la fosfatasa alcalina, aparte mi bilirrubina directa aumentada, estoy hablando de que tengo una obstrucción en mi vía extrahepática, o sea, por fuera del hígado. Se forma mi bilis, pero no puedo eliminar al duodeno o secretar al duodeno porque está trancada mi vía biliar extrahepática. ¿Está bien? Entonces, todo esto podemos ver de forma laboratorial con el hepatograma. Entonces, primero, ¿qué dijimos? Hemograma. Segundo, hepatograma. Tercero, perfil lipídico, ¿sí? Tenemos que ver el nivel de colesterol en la sangre. Vemos perfil lipídico y triglicéridos. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que la bilis es la encargada de la degradación de nuestro colesterol, de nuestra grasa que consumimos. Entonces, cuando yo tengo niveles de colesterol aumentados, me traduce de que yo tengo una colestasis crónica. Obviamente que cuando los niveles de colesterol o hipercolesterolemia están muy elevados, traduce un proceso crónico, ¿sí? En cambio, si hay una pequeña elevación, qué sé yo, de 200, 180, 200, 210, es una pequeña elevación y probablemente sea un proceso agudo que no esté relacionado a una estasis crónica de la bilis. En cambio, si ya es de mucho tiempo de evolución, yo puedo encontrar triglicéridos mayor a 1000, puedo encontrar colesterol mayor a 700, mayor a 1000, que son cuadros muy graves, ¿está bien? Entonces, por eso es importante pedir también perfil lipídico, ¿estamos? Entonces, y otro perfil que hay que pedir es sí o sí el renal, porque sabemos que la bilis se excreta por la orina también, por eso da la coloración amarillenta, clarita, ¿sí? Entonces, también tenemos que pedir un perfil renal y un análisis de orina. Entonces, hemograma, hepatograma, perfil lipídico, perfil renal y una orina simple. Con esos 5 estudios laboratoriales ya podemos hacer un diagnóstico probable de nuestra causa de colestasis. ¿Estamos? Ahora, aquí abajo dice, si el flujo biliar cesa, si es que mi bilis para de irse al intestino de forma completa, las cifras de bilirrubina, que es un componente de la bilis, se estabilizan en una meseta de entre 20 y 30 miligramos de decilitro. Para que tengan noción, el valor normal de la bilis en la sangre es de 1.5 miligramos de decilitro. Superior a eso ya se considera hiperbilirrubinemia, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obstrucción completa donde no pasa mi bilis a la sangre y por ende mi bilirrubina tampoco pasa al intestino, perdón, y por ende tampoco pasa al intestino, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar bruscamente, pero se queda en una meseta entre 20 y 30 miligramos de decilitro y eso me traduce una obstrucción completa y probablemente de larga evolución. No, es que va a subir, se tranca ahora, qué sé yo, con una piedra y en una hora ya va a estar 30. No, eso traduce paulatinamente, va aumentando, ¿no? Ahora, Perfil normal de quanto? 1.5 miligramos de decilitro, ese es el valor normal. Ahora, dice, como les estaba diciendo, una de las causas, y creo que es la causa más importante, la que tenemos que descartar nosotros, la cirrosis biliar primaria, los pacientes, como les estaba diciendo, la manifestación clínica era ictericia, coluria, colia, hipocolia y prurito, ¿sí? Entonces, los pacientes pueden manifestarse sin ictericia. El paciente puede tener una cirrosis biliar primaria, o sea, el hígado totalmente fundido por el alcohol, pero el paciente no tiene ictericia, ¿verdad?
pero sí tiene prurito, y eso es normal encontrar en pacientes que están en la etapa inicial de la cirrosis biliar, ¿sí? Cuando están empezando la cirrosis biliar, tienen solamente prurito, ¿está bien? Pero cuando ya es un estadio avanzado de la cirrosis biliar, donde ya no hay ninguna producción de bilis, entonces en esos casos sí, obviamente que el paciente ya va a presentar hiperbilirrubinemia y ahí sí ya se va a manifestar clínicamente como ictericia, ¿está bien? Ahora, el algoritmo, vamos a volver a repasar. Viene mi paciente con la manifestación clínica: ictericia, coluria, acolia o hipocolia, ya saben la definición, o prurito. Yo le recibo al paciente, le calmo al paciente, se le hidrata bien, se le pasa a buena cantidad de suero, si tiene dolor se le calma el dolor, se le pide su laboratorio que ya sabe cuáles son. Aparte de eso, yo tengo que pedirle estudios por imagen. ¿Para qué yo le pido mi estudio laboratorial? Yo le pido mi estudio laboratorial para dividir si mi causa de mi colestasis es intrahepática o extrahepática, ¿sí? A lo que nosotros tenemos que llegar es a la causa de eso, ¿está bien? Entonces, mi primera ayuda es mi interrogatorio. Mi segunda ayuda es mi análisis laboratorial. Mi tercera ayuda es mi estudio por imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer estudio por imagen que tenemos que tener? Ecografía, ¿sí? Sí o sí ecografía. ¿Para qué? La ecografía tenemos que pedir para evaluar nuestra vía biliar, ¿sí? Tenemos que evaluar conducto biliar intrahepático si no está dilatado. Tenemos que evaluar conducto biliar extrahepático si no está dilatado. ¿Cuáles son? Hepático común, colédoco, ¿está bien? Tenemos que evaluar vesícula biliar, si tiene piedras, si no tiene piedras, si no está aumentado de tamaño, si no está engrosado de tamaño, tenemos que evaluar. Podemos ver si es que si el ecografista es muy bueno, puede ver o identificar tumor o por lo menos una obstrucción a nivel de en algún segmento de la vía biliar, identificar un tumor, por ejemplo, y te puede sugerir que le complete con algún otro estudio, ¿está bien? Entonces, si yo tengo vía biliar dilatada, si mi vía biliar está totalmente dilatada, ¿sí? Si yo veo cálculo dentro de la vía biliar, probablemente mi colestasis sea extrahepática, ¿está bien? Pero si mi vía biliar está por ecografía, si ya sea el extrahepático y la intrahepático está todo normal en mi ecografía, no hay piedra, no hay dilatación de vía biliar, está todo normal, entonces probablemente mi causa sea intrahepática, ¿está bien? Entonces, el primer estudio por imagen es la ultrasonografía, la ecografía. La ecografía tiene varias ventajas, como ya les dije. Puede ver la litiasis, puede ver la dilatación del colédoco, de la vía intrahepática, lo que vos quieras. Pero la desventaja de la ecografía es que es operador dependiente. Depende de la experiencia que tenga el médico que hace la ecografía, depende de cuántos casos vio, o sea, depende de la experiencia del médico, ¿sí? Si el médico no tiene experiencia en ecografía, si el médico no es un buen ecografista, no va a ver absolutamente nada, no te va a informar absolutamente nada, entonces te puede llevar a eh, decisiones equivocadas, ¿vale? Entonces, siempre es importante que ustedes trabajen con un médico en el cual ustedes confíen en sus criterios ecográficos, ¿vamos? Entonces, partiendo de ahí, primero estudio ecografía, ¿está bien? A partir de los hallazgos, nosotros vamos a ir solicitando otros estudios, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles son otros estudios que podemos? Tomografía, ¿sí? Nosotros vemos, aquí les voy a mostrar, aquí, nosotros vemos que tenemos nuestra vía biliar extrahepática, la unión del conducto de ambos conductos hepáticos para la formación del hepático común y el colédoco. Todo este segmento e incluso los intrahepáticos se pueden evaluar por ecografía, ¿sí? En cambio, este segmento aquí del colédoco, que ya es intramural, que ya está metido dentro del páncreas y del duodeno, no se puede evaluar por ecografía abdominal. Se puede evaluar por tomografía, por resonancia magnética, se llama colangioresonancia, o se puede evaluar por una endoscopía
la famosa, como famosamente se le conoce como RCP o CEPRE, ¿verdad? Que es la colangioresonancia endoscópica, o se puede hacer también de forma percutánea, o por último, a través de una ecografía endoscópica. Hoy en día se preconiza mucho hacer una endoscopía que en la punta tiene un ecógrafo y entonces vos le haces una ecografía transgástrica, ¿verdad? A través del estómago le haces una ecografía, entonces esa es la ecoendoscopía. ¿Estamos? Entonces, vamos a volver, como estábamos diciendo, la ecografía, dice, se ha convertido en pocos años en el primer método por imágenes, es el estudio gold estándar que todo paciente con colestasis tiene que tener, ¿sí? Así como laboratorialmente les dije que tenemos que tener sí o sí hepatograma, perfil lipídico y todo eso, ecografía tiene que tener un paciente con colestasis, sí o sí. ¿Estamos? Entonces, el primer estudio, ecografía de imagen, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que ya les dije. Diámetro del colédoco, la presencia o ausencia de litiasis vesicular, ¿está bien? El diámetro de la vesícula biliar, si está engrosado, si está normal. O sea, todas esas cosas podemos ver, o incluso ya se puede ver la litiasis dentro del colédoco. Es mucho más fácil ver la litiasis dentro de la vesícula, pero si se ve la litiasis en el colédoco, obviamente que es en menor caso, solamente el 50% de los casos se ve. Yo puedo tener, por ejemplo, una piedra en el colédoco y solamente en el 50% de los casos se ve por ecografía. Es muy difícil. Hay un 50% de que yo puedo tener a ver por ecografía. Pero si yo veo, es 100% característico de que sí es litiasis. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cuáles son los signos indirectos que yo puedo tener por ecografía que me sospechen de una probable o de un probable pasaje de un cálculo? El aumento del diámetro de mi colédoco. Entonces, yo tengo que saber el diámetro que se considera normal, entre 2 y 8 milímetros. ¿Está bien? Hoy en día las guías dicen que a un milímetro de 7 milímetros para arriba ya es considerado, ¿sí? Este texto es del Micha, entonces yo le saqué porque este es el libro de texto base de ustedes, pero para que sepan, 7 milímetros para arriba ya se considera normal, ¿está bien? Entonces, perdón, dilatado, no normal. Ahora, muchas veces se puede ver este signo que está aquí abajo, signo de doble canal o en escopeta de doble caño, como ven. La flecha roja traduce la vena porta, ¿sí? Y la flecha blanca, si ven un otro conducto que es el conducto colédoco dilatado, ¿sí? Entonces ambos forman un doble canal o una escopeta, ¿sí? Entonces ese es el signo característico que trae una dilatación de los conductos hepáticos por una obstrucción del conducto colédoco. ¿Está bien? Generalmente hay una obstrucción del colédoco y hace que se dilate todos los conductos hepáticos y se ve el clásico el signo de doble canal o en escopeta de doble caño. Después la otra imagen, como les dije, es otro estudio por imágenes que podemos pedir es la ecografía endoscópica, que como ya les dije, es una endoscopía, en la punta del endoscopio, del tubo de endoscopio tiene un ecógrafo, es muy importante, hoy en día se utiliza muchísimo para ver tumores de la ampolla, generalmente los ampulomas o tumores de cabeza de páncreas, o incluso cálculos que no se pueden ver a simple vista por ecografía normal, se pueden ver por la endoscopía. La tomografía, por ejemplo, se usa para evaluar el colédoco distal, como yo les había dicho. La ecografía normal lo que evalúa son mi hígado en sí, mis conductos biliares intrahepáticos, el conducto hepático derecho, izquierdo, el común y hasta el colédoco es distal y el mal ya no se, perdón, el distal ya no se puede ver. Esto está de aquí para acá solamente con tomografía o con resonancia o con colangiografía yo puedo evaluar. De aquí para arriba yo puedo evaluar con ecografía. ¿Está bien? ¿Por qué no se puede ver aquí? Porque esto ya está metido dentro del páncreas, ya está metido dentro. Entonces ya es mucho más difícil la interpretación. Pero eso se puede ver con tomografía, con resonancia magnética o con la colangiografía. ¿Está bien? La colangiografía lo que se hace es
radiografía de todo el árbol biliar, de todo esto, se manda contraste a este nivel y se dibuja toda la vía biliar. Se manda un contraste a un líquido que dibuja toda la vía biliar. ¿Estamos? Eso se llama colangiografía. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de forma endoscópica, que es la que se conoce como RCP, como dice ahí, para que nosotros le conocemos como CEPRE, ¿sí? O de forma transparieto-hepática. ¿Cómo se hace eso? De forma percutánea. Se punza a nivel de la pared abdominal y se llegan los conductos hepáticos, se tiñe eso con el contraste, se hacen radiografías y ahí se ve lo que va dibujando el contraste. ¿Estamos? Esto no les comento porque tienen que saber los nombres de los estudios, no es que se les va a exigir que sepan cómo se hace, a quién, no. Tienen que saber cuáles son los estudios que hay a disposición y cómo se llaman esos estudios, obviamente. Entonces, tenemos un algoritmo. Yo tengo un paciente, le voy a volver a repetir, tengo un paciente que vino ictérico o vino con prurito. Entonces yo le digo, no, este paciente está con colestasis, tenemos que saber cuál es la causa. Entonces, interrogatorio, laboratorio, imagen, ecografía. Si yo tengo vía biliar dilatada, ¿sí? Intrahepática, le voy a pedir tomografía, ¿sí? Porque puedo tener una litiasis intrahepática, puedo tener una colangitis esclerosante primaria, ¿está bien? Entonces, si yo tengo mi vía biliar intrahepática dilatada y extrahepática dilatada, probablemente tenga algún CA, tengo que pedirle una tomografía o alguna econdoscopía o alguna colangioresonancia, ¿está bien? En busca de algún probable tumor de cabeza de páncreas o algún tumor de la ampolla de Vater, que se conoce como ampuloma, o algún tumor de la vía biliar extrahepática, ¿verdad? Si yo tengo una dilatación solamente de la vía extrahepática, si la ecografía ya no me muestra un cálculo a nivel del colédoco, probablemente es la causa más frecuente, ¿verdad? Y en ese caso se le pide una RCP, que se hace con la endoscopía, como les había dicho, con la duodenoscopía. Se hace el RCP, que es la colangiografía endoscópica. La colangiografía endoscópica tiene una ventaja, que aparte de hacer el diagnóstico, también ya te hace el tratamiento, ¿sí? Por la hacer la endoscopía, se introduce una guía a través del conducto colédoco y a través de ahí se extraen los cálculos. O sea, aparte de hacerte el diagnóstico como de, 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 de litiasis, también ya te hace el tratamiento. ¿Vale? Ahora, siempre que esté mi vía biliar dilatada, ¿está bien? Mi causa es extrahepática. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo mi ecografía normal, como les había dicho anteriormente, está todo normal. Le vuelvo a repetir mi ecografía porque yo no confío en el ecografista que le hizo la primera ecografía. Le voy a mandar junto a mi amigo, a mi colega que yo confío en su ecografía. Le mando. Mi ecografía está normal otra vez, ¿sí? Pero mi laboratorio está alterado, mi paciente está con colestasis. Entonces, ahí dice, control clínico humoral. O sea que tengo que concentrarme más en una patología hepática, ¿sí? Entonces yo investigo, me voy otra vez al interrogatorio. Consumición de fármacos, consumición de alcohol, si no tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿está bien? O sea que luego otra vez el interrogatorio en busca de las primeras causas que son intrahepáticas, ¿está bien? Si no tiene antecedentes de hepatitis, o sea, ¿entienden a lo que voy? Si mi vía biliar no está dilatada, si ecográficamente está todo normal, tengo que volver a las causas intrahepáticas. Si yo quiero confirmar una cirrosis biliar primaria, le pido un laboratorio que se llama anticuerpo antimitocondrial, ¿sí? Que se abrevia, sus siglas son AMA, ¿sí? AMA. Entonces le pido anticuerpo antimitocondrial, ¿sí? Y si obviamente está alterado, eso me traduce más a una colangitis, perdón, a una cirrosis biliar primaria. ¿Estamos? Entonces, aparte de eso, obviamente que en mi laboratorio yo tengo que tener, ¿se acuerdan? GPT y GOT aumentado. ¿Estamos? GPT y GOT aumentado. Entonces, vía biliar normal por ecografía, le pido anticuerpo antimitocondrial
y me voy otra vez al interrogatorio en busca de causas intrahepáticas. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda antes de entrar en litiasis vesicular. Sí, 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 sí. Sí, justamente ahora íbamos a entrar en eso. El dolor de la litiasis es característico y se conoce luego como cólico biliar, ¿verdad? Y es un dolor que se inicia en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, que puede irradiar a la región interescapular, ¿sí? O incluso al hombro derecho. Esa es la irradiación característica, ¿verdad? Es característico porque es un dolor continuado, no es un dolor de tipo intermitente, es continuo, ¿verdad? Y se desencadena después de la alimentación, ¿está bien? Después de la ingesta de alimentos. ¿Estamos? Profe, Acá ya dice alguien que ya tuvo. profe, pode repetir esse último exame que o senhor falou, quando a ecografia está normal e mais o exame Ah, laboratorial está alterado? se- hay que pedir, hay que pedir anticuerpo antimitocondrial. Ese es el anticuerpo que hay que pedir para tratar de hacer el diagnóstico precoz de una cirrosis biliar. Y obviamente, ¿cómo? Antimitocondrial. Mas aí, se ele der negativo, aí sugere que a minha lesão é intrahepática. Exactamente. En la vía final, biopsia hepática. Tá, profe, obrigada. Bueno, no sé si podemos pasar. Sí, sí, tranquilo. Extra hepática. Extra hepática. Mi conducto bil- el conducto biliar está por fuera de tu hígado, ¿sí? Entonces, si está dilatado mi vía biliar, quiere decir, acá en la imagen justamente, esto es mi conducto biliar, ¿sí? Mi vía biliar extrahepática. Si esto está dilatado, quiere decir de que algo acá está obstruyendo. Puede ser un tumor, puede ser un cálculo, puede ser parásito, puede ser varias cosas. Pero quiere decir de que algo acá está obstruyendo. Entonces viene la bilis por acá, viene, pero no puede pasar porque algo le está trancando. ¿Entendés? Entonces empieza a volver hacia atrás. Empieza a distender el colédoco, el hepático y así sucesivamente hacia arriba. ¿Está bien? Bueno. Entonces, eh, una de las causas de éstasis es la litiasis vesicular, ¿sí? Como vemos aquí en la figura, la litiasis vesicular, vulgarmente ustedes ya saben que son las piedras en la vesícula, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la imagen de la derecha la formación de las piedras, vemos nuestra vesícula biliar, el cuello vesicular, la ampolla de Hartmann, o esto ya es el conducto cístico, el conducto común, y cuando se unen ambos ya forman el colédoco. ¿Está bien? Entonces, definición, entonces, ya saben que es la litiasis vesicular, también se conoce como colelitiasis, tienen que saber eso, ¿sí? No se confundan con coledocolitiasis, porque eso ya es otra cosa. Entonces, litiasis vesicular o colelitiasis es lo mismo, y es nada más y nada menos que la presencia de cálculos o piedras en la vesícula biliar, ¿sí? Como consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas de la bilis. ¿Está bien? Como le había dicho, la bilis está compuesta por bilirrubina, conjugada y no conjugada, que también se le conoce como directa o indirecta, o está compuesta por colesterol, por calcio, por electrolito en sí, pero más generalmente más calcio. Entonces, la bilis tiene algunas características, tiene algunos elementos que si alguna de ellas está alterada,
ahí es donde viene la producción de los distintos tipos de cálculos o de piedras. ¿Está bien? La vesícula es la localización más frecuente para la litiasis, ¿sí? Es el lugar más frecuente de formación de litiasis. ¿Por qué? Porque es un reservorio, ¿sí? Entonces, es como que esté estancado ahí el líquido, ¿verdad? La bilis está estancada como en un reservorio, está constantemente llena de bilis. Entonces, es por eso que generalmente es el lugar más frecuente de producción de los cálculos. En cambio, en la vía biliar principal solamente, si no está trancado, solamente se produce el pasaje de bilis. No es que hay almacenamiento, porque se almacena en la vesícula, es el lugar más frecuente de localización de los cálculos. Entonces, epidemiología vemos que es más frecuente en el sexo femenino, eso van a ver a medida que vamos viendo los casos. La incidencia varía dependiendo de la zona geográfica, obviamente que la formación de cálculos, por ejemplo, los cálculos de colesterol, vemos que en los países donde el tipo de alimentación es peor, ¿verdad? Entonces vemos que los cálculos de colesterol la incidencia de litiasis vesicular es mayor en esos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos pacientes con cálculos biliares, la incidencia es altísima. Acá en Paraguay mismo la causa es altísima, ¿verdad? El número de casos, y me imagino que en Brasil también. Porque justamente uno de los factores de riesgo es el tipo de alimentación, ¿verdad? Entonces, como saben, una de las propiedades de la bilis es colesterol. Entonces, cuanto mayor el colesterol tengamos, cuanto peor sea nuestra alimentación, más probabilidad de cálculo de colesterol tengamos. Entonces, algunos factores higiénicos dietéticos, como dice, hacen que algunas zonas de África se declaren solamente un 3% de colitiasis. Obviamente que en lugares donde hay un consumo de comida en abundancia, va a ser menor el porcentaje de formación de cálculos, ¿verdad? La edad está relacionada directamente a la formación de cálculos. A mayor edad, mayor es, ¿cómo le voy a decir? Mayor propensión a tener cálculos, ¿verdad? Producto a la disfunción de la contracción de la vesícula y a la degeneración que conlleva la edad, ¿verdad? Hay algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Factores clínicos y hereditarios. Obviamente, un paciente que tiene antecedente familiar de litiasis, papá, mamá, probablemente tenga mayor riesgo de tener litiasis también, el hijo. El sexo, como le dije, predomina en el sexo femenino, producto de las hormonas. La obesidad, obviamente que a mayor porcentaje de colesterol, mayor probabilidad de cálculos. La cirrosis puede llevar, como ven aquí en la imagen, un hígado cirrótico, puede llevar a la formación de otro tipo de cálculo que es el cálculo pigmentario, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Sí, el sexo femenino en sí es más característico por todo el antecedente hormonal que se produce y también por el embarazo. El embarazo en sí sabemos que es uno, por el aumento de la presión intraabdominal causa una colestasis, una estasis de la bilis. Otro, que durante el proceso hormonal de la gestación se altera totalmente el proceso hormonal. Entonces, cuando yo tengo un aumento tanto de los estrógenos como de la progesterona, yo voy a tener una disminución de la contracción de la vesícula, producto o sea, la colecistoquinina es la enzima que se encarga de la contracción de la vesícula, ¿sí? Cuanto mayor sea mi hormona, o sea, en la mujer, ¿verdad? Cuanto mayor sea la hormona, los estrógenos mayor estén circulando, producto de la gestación o producto de los anticonceptivos orales, menor va a ser la contracción porque inhibe a la colecistoquinina, ¿está bien? Inhibe la contracción de la colecistoquinina a nivel de la vesícula. Entonces, cuanto menos se contraiga mi vesícula, menos va a haber pasaje de bilis y mayor producción de éstasis biliar que va a llevar a una formación de cálculo. ¿Está bien? Entonces, por eso
se ve más frecuentemente en mujeres que consumen anticonceptivos, que tienen mayor número de embarazos. Cuanto más embarazos tengan, mayor probabilidad de cálculos, ¿está bien? Y en eso preferentemente afecta a las mujeres. Por eso es algo que afecta más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Después tenemos a la cirrosis, como le estábamos diciendo, pero la cirrosis causa otro tipo de cálculos, no el de colesterol, causa otro tipo de cálculos, que es el cálculo pigmentario. Vamos a ver enseguida el por qué. El síndrome de intestino corto, como hay un síndrome de mala absorción, ¿sí? Hay una mala absorción de las sales biliares, de la grasa que consumimos, entonces todo eso lleva a un aumento de una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, y eso contribuye a la formación de los cálculos biliares. Los anticonceptivos orales, como ya les dije, de, de- de- de las hormonas sexuales femeninas lleva a una disminución de la contracción a nivel de la vesícula biliar. La multiparidad, ¿sí? Cuanto más episodios de embarazo tengamos, también la hiperlipemia y obviamente la hipertrigliceridemia como factores genéticos y estéticos. También el paciente obeso tiene una mala alimentación, obviamente va a ser más propenso a la producción de los cálculos de tipo de colesterol, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver ya los tipos de cálculos. Dice que la composición de los cálculos en un individuo permanece uniforme, está bien, tanto el color, tamaño, forma, configuración, composición, va a variar de acuerdo a cada paciente, ¿verdad? Y obviamente al tipo de cultura en el que esté viviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos tres tipos de cálculos que son el de colesterol, ¿sí? Que en el 10% de los casos, el pigmentado, que es el 15% de los casos, y el mixto, que es el 75% de los casos, que es lo que más vemos. El cálculo de colesterol, para la formación de los cálculos es bastante sencillo. Como le había dicho, es la bilis, tienen varios componentes, ¿sí? Cuando hablamos de cálculo y de la formación de los cálculos, tenemos que tener dos mecanismos de producción. Uno, el colesterol en abundancia, producto de mala alimentación, ¿sí? Obesidad, lo que lleva a un proceso de nucleación se llama, ¿sí? Como pueden ver en el slide, que el proceso de nucleación lo que hace es que la bilis tiene que tener una consistencia X, ¿sí? Medio acuosa, ¿sí? Cuando yo tengo un exceso de colesterol, lo que hace es que esa bilis se torne más espesa, ¿sí? Y lo que hace es que se vayan agregando más moléculas de colesterol entre sí. Y a su vez, cuanto más espesa se forma un núcleo de colesterol que a su vez atrae a células de calcio, a los cristales de calcio principalmente, ¿verdad? Y entonces ahí ya se van formando primero barro biliar y después ya los cálculos de colesterol propiamente dicho. Por eso está directamente ligado a las medidas dietéticas del paciente. ¿Está bien? Entonces, para la formación de calcio y colesterol, yo veo aquí que la composición de ellos son 70 para arriba, 70% para arriba, es colesterol, ¿sí? Después vemos calcio en sus distintas formas, carbonato, palmitato, ¿está bien? Y fosfato con pequeña cantidad, ¿verdad? Pero en síntesis, los componentes de mi cálculo de colesterol es 70%, si no es más, de colesterol, y después de calcio, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer a un cálculo de colesterol? ¿Cómo? Aquí pueden ver la imagen, pero el cálculo de colesterol tiene una coloración amarillenta, como sabemos que es característica de la grasa, ¿verdad? Pueden ser únicos, yo puedo tener un cálculo enorme de 2,5 cm, 3 centímetros, o también puedo tener múltiples cálculos pequeñitos que son los peores, que son los que causan las innumerables enfermedades que van a ir viendo a medida que avancen en vía biliar. Entonces, es pueden ser, son de coloración amarillenta, pueden ser únicos, esféricos o múltiples y facetados. ¿Qué quiere decir facetados? Si ven aquí en la imagen, ven como que tienen fases o caras, ¿sí? Fases o caras, que es lo mismo, ¿sí?
Viene aquí una cara, aquí tiene otra cara, aquí tiene otra cara, o sea, son fases. Los cálculos de colesterol son blandos, ¿sí? Y si yo tengo un cálculo circular y otro circular, y están en contacto uno con el otro, y hay un aumento de presión a nivel de la vesícula, y se comprimen uno con el otro, entonces se van a quedar con fases. Ambos en vez de ser circulares, van a tener fases. Entonces, eso es lo que quiere decir facetados, ¿está bien? Entonces, aquí podemos ver cálculos totalmente facetados, ¿ven? Eso es característico de cálculos de colesterol. Ahora, sí, 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 sí. Viste que si vos tenés una fluidez, si yo tengo un un río que tengo un buen pasaje de agua y pasa bien a una velocidad normal, ¿sí? Entonces, probablemente lleve toda la basura consigo, va a llevar todo hacia el otro lado. En cambio, si yo tengo una bilis espesa por colesterol, ¿sí? El movimiento va a ser lento, ¿sí? No va y cada vez cuanto más va aumentando el porcentaje de colesterol en la bilis, más lento va a ser y más se van a ir agregando las células de calcio entre sí, de colesterol, perdón, entre sí, más espeso a su vez se van a ir formando y a su vez se van a ir adhiriendo sustancias de calcio, ¿sí? Y ahí ya se van a empezar a formar los cálculos propiamente dichos, cuando ya se empiezan a agregar el colesterol al calcio, ¿está bien? Se forman los cristales de colesterol y calcio, se agregan y a partir de ahí ya se van formando los cálculos entre sí. ¿No? Cuanto más espeso sea mi bilis, mayor el porcentaje de producción de cálculos de colesterol. La ventaja de este tipo de cálculos es que con alimentación, si no se formó todavía el cálculo, se puede eliminar, ¿verdad? Si es que solamente tengo mi bilis espesa, un barro biliar que se ve con ecografía, pero no hay cálculo todavía, si yo cambio mi alimentación, puede desaparecer otra vez. ¿Eh? Bueno, el cálculo pigmentario, en cambio, a su vez, ya es distinto. ¿Está bien? Entonces, el mecanismo de producción del cálculo pigmentario no se conoce todavía en la actualidad 100% de los casos. Y para que puedan entender la diferencia, ya les voy a mostrar aquí, son este tipo de cálculos. Ahora, los cálculos pigmentarios generalmente traducen, como les había dicho, la bilis está compuesta por colesterol y bilirrubina, ¿sí? Ahora, la bilirrubina, que es indirecta, la no conjugada, es la bilirrubina que primero llega al hígado, ¿sí? ¿Cómo se produce esa bilirrubina o ese tipo de bilirrubina indirecta? Se produce por hemólisis, puede ser por pacientes que tengan una esplenomegalia con púrpura, por ejemplo, trombocitopénica, donde sabemos que en el vaso se produce la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, no sé quién me escribió acá. Con espinas, sí, son diferentes. No es similar. Es, mira, los cálculos pigmentarios generalmente son los cálculos que se producen por hemólisis. Pacientes que tienen anemia hemolítica, pacientes con púrpura trombocitopénica, donde producen una destrucción de glóbulos rojos. Cuando se destruyen los glóbulos rojos, se liberan la bilirrubina indirecta, ¿sí? Entonces eso se va al hígado y eso se puede acumular a nivel de la vesícula biliar y formarse los cálculos pigmentarios, ¿sí? Son cálculos negros, ¿sí? Como habíamos visto en la foto, aquí, cálculos negros. Y también los pigmentarios pueden ser cálculos pardos, ¿sí? Existen dos tipos de cálculos pigmentarios, los negros y los pardos. Los cálculos pigmentarios dice que son el resultado, como le estaba diciendo, de la
precipitación y aglomeración de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Ahí les dice, el 2% de la bilis tiene que tener tiene que tener bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando se sobrepasa ese valor a nivel de la bilis, es ahí donde tenemos un riesgo de producción de cálculos del tipo no pigmentario. ¿En qué enfermedades se puede ver eso? En pacientes con hemólisis masiva, en pacientes con cirrosis, en pacientes con nutrición parenteral total, en pacientes que tienen infección de la vía biliar, una colangitis, por ejemplo, por producto de un tumor, o en pacientes que tienen estasis biliar. Si tenemos estasis biliar, probablemente tengamos infección de la vía biliar. ¿Está bien? Entonces, la característica de esto es que tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta y a su vez tenemos la formación de cálculos de tipo pigmentario. ¿Qué característica tienen? Los negros, como ya ven, la coloración es negra, ¿sí? Y la característica es que acompañan los cuadros de hemólisis, o sea, un paciente portador de anemia hemolítica, un paciente portador de púrpura trombocitopénica con esplenomegalia. O sea, es característico en este tipo de pacientes encontrar cálculos de este tamaño o de esta característica, que son pequeños, pero de esta característica. En cambio, otro cálculo pigmentario de tipo pardo están asociadas a infecciones de la vía biliar. Pacientes con antecedente de colangitis, ¿sí? Que se le realiza la colecistectomía después y se constata este tipo de cálculos y tiene el antecedente de una infección previa de la vía biliar. ¿Está bien? Son cálculos pequeñitos, así como ven aquí, menor a 1 centímetro, pero pueden ser múltiples y son en este tipo de tamaño de cálculos son los más peligrosos. ¿Está bien? Predisponente. Para este tipo de cálculos, la cirrosis biliar primaria, o sea, pa- pacientes que tengan hemólisis, ya sea por anemia hemolítica, por púrpura trombocitopénica o una esplenomegalia, por ejemplo, ¿verdad? Eso en los pacientes que produzcan hemólisis masivas, ¿está bien? Y que eleven el nivel de la bilirrubina indirecta. Como le había dicho en el slide anterior, 2% de la bilis tiene que ser el componente de bilirrubina indirecta. Cuando tenemos más que eso, ahí es donde se viene la formación de cálculos de tipo negro, pigmentarios. En cambio, si yo tengo una infección de mi vía biliar, una colangitis, por ejemplo, entonces eso favorece a la formación de cálculos pigmentarios de tipo pardo, no de tipo negro, tipo pardo. Esos son los factores que pueden ser causantes de mis tipos de cálculos. Y por último son los cálculos mixtos, ¿está bien? Que como ya su nombre les dice, es mixto, es mitad pigmentario, mitad colesterol. Si recuerdan, en el de colesterol, el porcentaje de colesterol era del 70% para arriba, en cambio en los mixtos es del 50%, y suelen ser así como ven en la foto, pequeños, múltiples y facetados, que ya saben qué es facetado, ¿sí? Y estos son los tipos de cálculos más comunes, corresponden al 75% de todos los cálculos en los pacientes que se operan, ¿verdad? Y esto es lo más frecuente, ¿verdad? Es una mezcla de tanto de colesterol como el de pigmentario. Si pueden ver aquí, tienen algunas estrías, depósitos de bilirrubina indirecta, ¿está bien? Entonces, como ya el nombre dice, mixto, no hay mucho secreto con esto, es una mezcla de los otros dos tipos de cálculos. Entonces, esos son los tres tipos que vemos. Y el barro biliar es como ya dice perdón, el barro tiene que ser, no barrio. El barro biliar es una etapa previa a la formación de cálculos. Aquí pueden ver el barro como es un líquido denso, espeso que se ve dentro de la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, el barro es un precursor de la litiasis. ¿Por qué? Porque el barro lo que hace es, enlentece el tránsito de la bilis. ¿Está bien? El barro está lleno de colesterol, está lleno de pigmentos biliares, con ello la bilirrubina. Entonces, puede ser formador de cálculos, o no es que puede, es formador de cálculos. Entonces, el barro biliar, la única ventaja del barro biliar es que si se reconoce a tiempo, se puede tratar
con medidas higiénico-dietéticas y puede retroceder totalmente. ¿Está bien? Sí. Entonces, generalmente en los pacientes con barro biliar es una etapa previa a la formación del cálculo, y en los pacientes con el ayuno prolongado o pacientes con nutrición parenteral total se ven este tipo de casos, ¿verdad? Obviamente que en los pacientes con mala alimentación también, ¿verdad? Eh, la llamada, no, tranquila, ya no voy a tener tiempo de llamar. No voy a poder llamar la lista otra vez por el tiempo, ya prácticamente ya está terminando la clase otra vez. Sí, pues sí, sí, pues puede provocar por la dieta, por la hipercolesterolemia y también por la pérdida de peso si es que es muy brusca la pérdida de peso. Si la pérdida de peso es brusca y asociado a tu hipercolesterolemia, te puede producir barro e incluso el cálculo ya mixto, ¿verdad? ¿Está bien? Vamos a, yo lo que quiero terminar esta parte de litiasis, así dejamos la coleocolitiasis para la próxima clase. Es, lo que quiero que tengan en cuenta, lo que quiero que tengan en cuenta es, como le estaba diciendo, la litiasis coleociana, la litiasis vesicular se manifiesta es característicamente por el dolor tipo cólico, ¿sí? En hipocondrio derecho, el tipo cólico quiere decir que es un dolor continuo, no es intermitente, ¿está bien? Entonces, es un dolor tipo continuo que puede irradiar a epigastrio, puede irradiar a región interescapular o incluso al hombro derecho, ¿está bien? Entonces, esa es la característica del dolor. Generalmente es desencadenado por la ingesta de alimentos grasos, de alimentos ricos en grasas. Entonces, esa es la característica del tipo de dolor, ¿verdad? Ahora, todo esto que le estoy diciendo está acá. Dejó prendido su... Bueno, entonces, eso es la característica. Como le digo, el tipo de dolor es el paciente. Yo le voy a mostrar aquí una imagen de una paciente característica que se agarre de la zona del hipocondrio derecho y refiera, ¿verdad?, que acabó de almorzar o acabó de cenar y empieza el dolor que es continuado, puede durar horas, ¿verdad? Y puede ir acompañado de algunos síntomas que son inespecíficos, como el malestar epigástrico, producto después de la alimentación. Puede haber náusea y vómitos en pequeñas cantidades o en pequeñas oportunidades. La fiebre no tiene que haber, ¿sí? No tiene que estar presente fiebre en cólicos biliares, ¿está bien? Y al examen físico, al tocar la panza del paciente, no tiene que haber ni defensa, ni siquiera dolor a la descompresión, ¿está bien? Al examen físico no tiene que haber mucha manifestación, pero sí el dolor es difuso que el paciente refiere a nivel del hipocondrio derecho. Profe, Sí, volta um sí. slide. ¿Cómo? Voltar um slide, por favor, o outro. Este. Ah, sim, só para ver o que eu tinha falado. Tá bom, tá. Sí. Foi. Bueno, entonces, el dolor, como le dije, característico del hipocondrio derecho irradia región interescapular y hombro derecho. ¿Está bien? Desencadenado por la ingesta de alimentos grasos. ¿Está bien? Y ahora, clínicamente es eso. Diagnóstico, ¿cómo yo hago? Anteriormente se hacía radiografía, pero hoy en día ya no se usa, ¿sí? Hoy en día se hace la ecografía abdominal, que es sensible en el 95-97% de los casos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la ecografía? Cálculo biliar, ¿sí? Aquí si vemos el cálculo, tiene la característica de donde ve la sombra acústica posterior, esto es característico, ¿está bien?
y así se ve el barro biliar. Vean cómo es totalmente diferente y acá se ve el cálculo, ¿sí? Esto se ve por ecografía. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor en el hipocondrio derecho, sí o sí tenemos que pedirle una ecografía de vía biliar. ¿Estamos? Diagnóstico diferencial, y con esto ya termina. Colecistitis aguda, inflamación de la vesícula biliar, litiasis a nivel del colédoco, pancreatitis aguda y un síndrome ulceroso, ¿no? También tenemos que descartar. Las patologías clínicas que nosotros tenemos que descartar pueden ser un infarto de cara inferior del corazón, una neumonía complicada con derrame pleural, por ejemplo, también tenemos que descartar. Entonces, vean que hay patologías que podemos descartar, entonces con un examen físico bueno, con un buen interrogatorio, una ecografía, ya podemos hacer el diagnóstico de un cólico biliar. ¿Estamos? Sí. Justamente esa es una complicación que es una colecistitis aguda, ¿sí? Lo que pasa en el cólico biliar es que yo tengo la piedra, ¿sí? Acá. Yo tengo acá la piedra en la vesícula. Viene la piedra y se tranca acá en el bacinete o en el cuello de la vesícula. Se viene y se tranca. Entonces ahí viene el dolor. Viene el dolor, duele, 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 hasta que la vesícula se relaja, ¿sí? Se relaja la vesícula y el cálculo cae de nuevo al fondo. ¿Está bien? Se destranca otra vez. Entonces ahí el dolor pasa, no se inflama la vesícula, no pasa absolutamente nada. Vos le examinás al paciente y no le duele. En cambio, si esa piedra no se destranca, no se mueve de ahí, se obstruye totalmente, ahí se va a inflamar y ahí sí va a venir el dolor a la palpación, que es lo que se conoce como el signo de Murphy. Claro, pero el dolor no es por la inflamación, es por la distensión nomás, ¿sí? Se distiende el peritoneo y ahí duele, pero eso se destranca y vuelve a la normalidad. ¿No? Sí va a haber, pero vos no vas a palpar. O sea, eso no se puede palpar. Por una obstrucción ahí normal no se va a palpar. Ahora, si es que yo ya tengo una obstrucción de larga evolución, ahí sí. ¿Eh? Si ya tengo de mucho tiempo evolución, como es en un cáncer, por ejemplo, donde está totalmente aumentado, ahí sí. Doctor,